Buenas noches, queridos seguidores del programa Mincaricu y del ESP Pugliasunchis, programa que es auspiciado por LED y que viene ya en los años colocando temas muy interesantes y muy importantes para la educación en nuestro país. En esta ocasión cerramos el ciclo Detrás de las Palabras y tenemos como invitado a Fernando Llanos, quien es especialista en evaluación y nos va a ayudar un poco a explorar la- los diferentes tipos de evaluación y los sentidos que tiene la evaluación en nuestro país. Buenas noches, Fernando. Ok, ¿Cómo te buenas va? noches. Muchas gracias por la invitación. Eso, Gracias. bueno, en en el camino de los maestros nos vamos a topar muchas veces con la tarea de evaluar a nuestros estudiantes. Evaluar que es diferente de calificar, ¿no? O de colocar una nota. Sin embargo, en nuestro país hemos visto en los últimos años, digamos bastante tiempo, que se califica a nuestros estudiantes de forma estandarizada, global, normalizada, a partir de pruebas que se les hacen en todas las escuelas o en las escuelas nacionales a ciertos grados, algunas veces, para ir haciendo seguimiento de sus logros de aprendizaje. Estas pruebas globales, que en algún momento se les dijo así, o pruebas normalizadas, tienen un sentido. Cuéntanos un poco sobre ello y acláranos un poco la idea de los distintos tipos de evaluación que podemos encontrar en las aulas de las escuelas en nuestro país. Ok, Pavel, efectivamente, ya desde el 2000, o sea, las evaluaciones masivas acá en el Perú, bueno, se llaman evaluaciones nacionales, evaluaciones estandarizadas, evaluaciones masivas, ¿no? Ya se vienen dando ya desde los años 90 más o menos, pero no era cada año, no eran anuales, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones nacionales del 2004 se suponía que iban a ser cada 4 años, 2001, 2004, 2008, pero desde el 2007, 2008 comenzaron las llamadas evaluaciones censales y eran anuales y solamente con respecto a segundo grado de primaria en lectura y matemática. Estas evaluaciones, claro, como dices tú, son evaluaciones certificadoras, son evaluaciones que, digamos, establecen niveles de logro, ¿no? Y de alguna manera califican a los estudiantes, ¿no? Pero, digamos, sí, bueno, desde las censales se hacía de manera individual a cada estudiante, pero no era comunicado necesariamente al estudiante, sino que los directores y docentes lo tenían en cuenta para poder acompañar los procesos educativos, pero sobre todo servía para retroalimentar al sistema educativo, es decir, ¿sabes qué? Los chicos están en tal nivel, etcétera, la mayoría, etcétera, el 30%. ¿No? Entonces, corresponde al sistema educativo tomar acción para ver dónde puede enfocar sus mayores esfuerzos. Esa era la idea en todo caso, ¿no? Pero luego vamos a hablar de los efectos indeseados, ¿no? Mm. Esas son las evaluaciones masivas, son evaluaciones certificadoras, ¿no? A gran cantidad de personas. Por ejemplo, en segundo grado era casi medio millón de estudiantes a nivel nacional. Y luego, pero esas son las evaluaciones masivas, pero luego tenemos las evaluaciones en el aula, que son en Ujú. realidad las más importantes. Dentro de la evaluación en el aula tenemos dos tipos. Y los dos tipos son legítimos, ¿no? Una evaluación formativa que se debe realizar durante todo el año, es la que debería ser más permanente, porque es la que acompaña el proceso de aprendizaje, donde efectivamente, como tú dices, no se trata de estar certificando, calificando a cada instante, en cada sesión. Generalmente la certificación, las otras evaluaciones que se llaman certificadoras deberían ocurrir 4 o 5 veces al año. Y son necesarias porque, claro, tienes que rendir cuentas a la comunidad, a la familia, a los directores, al mismo estudiante. Pero las que deben predominar son las evaluaciones formativas. Entonces, por un lado tenemos las evaluaciones masivas que las da el Ministerio de Educación. En otras ocasiones nos da también la UGEL, la ADRE, cosa que no tiene mucho sentido tampoco estar repitiendo lo mismo. Y por otro lado tienes las evaluaciones dentro del aula, que sí acompañan al proceso de aprendizaje de los estudiantes, sí retroalimentan directamente. Hay muchas evidencias, tanto orales como escritas, como visuales. O sea, hay una mayor riqueza de recoger esa información, ¿no es cierto? Mm. Entonces,
En esa lógica, las evaluaciones masivas son solamente son referentes que, digamos, lo puedes tomar en cuenta y sobre todo el sistema educativo es el que tiene que tomar en cuenta para ver dónde debe enfocar los esfuerzos. Pero las evaluaciones masivas y ya en la última evaluación, ahora se llaman evaluaciones nacionales de logro de aprendizaje, ENLA, pero por lo menos ya hubo un sinceramiento, porque ya se dice que son pruebas cognitivas, ¿no? Desde un principio siempre lo fueron. Son Mm, pruebas cuya limitación es precisamente eso, son pruebas cognitivas, ¿no? Porque, bueno, también es legítimo, o sea, pruebas masivas en una hora, una vez al año, de hecho no van a poder captar toda la riqueza que puede tener, por ejemplo, evaluar lectura. ¿No? Para mm, evaluar lectura en una evaluación de aula formativa, por ejemplo, yo no solamente le voy a hacer leer al niño, sino que voy a poner una situación comunicativa, voy a plantear un caso, un problema, de tal manera que el niño use esos textos, use la comprensión lectora para solucionar algo, por ejemplo, ¿no? mm, Y por supuesto, el ya. niño va a tener errores en el camino, ¿no? Y ahí, por ejemplo, interviene el tema cultural, ¿no? Porque básicamente la lectura no es solamente un proceso cognitivo, es un proceso sociocultural. Entonces, Ujú, posiblemente el niño con sus saberes previos que trae de casa, y no me refiero solamente a las zonas rurales o a las culturas originales. Todo niño, incluso en la zona urbana, tiene distinto tipo de cosmovisiones individuales y sociales. Pero en el aula, cuando están leyendo el texto, se supone, ojo con eso, se supone que lo que debería haber, y lamentablemente no siempre se hace, es que, ok, el niño de repente hay alguna palabra que no entiende o algún significado connotativo que es más que todo cultural, ¿no? Y no lo entiende el niño, entonces se le explica o se va construyendo, y etcétera, etcétera, hasta que pueda lograr entender. Pero todo eso depende mucho de los saberes previos, individuales y culturales de los niños, ¿no? Pero es un proceso que se va acompañando, se va evaluando progresivamente, de tal manera que el docente tiene, mira, el niño lee este texto, puede ver un tema cognitivo, puede ver un tema cultural, etcétera. Entonces, es un acompañamiento, como es toda evaluación formativa, para no lograr resultados, sino precisamente para el que el niño construya su aprendizaje, ¿no? Aprenda, digamos, a desarrollar esas competencias, ¿no? es interesante lo que nos dices, porque es una diferencia sustancial y profunda entre una prueba que lo que pretende es recoger datos para que el ministerio focalice toda su atención, ¿no es cierto? Que sería el objetivo de estas pruebas masivas y una evaluación formativa que ya implica un seguimiento del niño en su proceso de construir aprendizajes, ¿no? Así es. Entonces, en tal sentido, y además has hablado de estas diferencias socioculturales que pueden ser eh, tanto ventajas como obstáculos para conseguir ese logro, ¿no? Diferencias semánticas, diferencias de significado, ¿no? Que pueden hacer que un niño no esté comprendiendo el texto como esperamos, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, si me coloco en mi papel de maestro de aula, yo veo la riqueza de las pruebas formativas frente a la exigencia del ministerio que me pide, de alguna manera, mostrar mis logros en forma de una prueba que está evaluando conocimientos y no necesariamente la adquisición de aprendizajes. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? ¿O, A o no ver, hay tal contradicción? ok. O sea, digamos, de acuerdo al currículo nacional, y eso también es sociocultural, o sea, digamos, lo que se quiere es que los chicos desarrollen competencias, ¿no es Claro. cierto? Entonces no bastan los contenidos. Ujú. ¿Cierto? Ahora, sí es justo decir que estas pruebas estandarizadas van en esta dirección, o sea, quieren evaluar el desarrollo de competencias, o sea, quieren evaluar desde un enfoque por competencias, pero es limitado, porque en una prueba de opción múltiple para Ya. marcar, no vas a poder hacer todo. Entonces, por ejemplo, en lectura, tú quieres evaluar las tres capacidades, la literal, la inferencial y la crítica, entonces, claro, es fácil, digamos, indagar por lo literal. Por lo inferencial hay algunas preguntas muy relevantes, pero no todo, ¿no? O sea, no puedes evaluar todo lo que quisieras,
cuando, por ejemplo, evalúas en el aula. En el aula sí puedes evaluar todo un abanico, porque no se trata de una sola sesión o de una sola experiencia especial, sino durante todo el año. Y la capacidad de reflexión crítica, ¿no? Que es precisamente ahí donde se pueden ver las cosas culturales, no se puede en una prueba mm, estandarizada, ¿no? Porque no es que hay una sola reflexión, no es simplemente marcar uno, ¿cierto? ujú, Pero no es que se evalúe conocimiento, o sea, sí se evalúa desempeños, desde, digamos, yendo al desarrollo de competencias, pero no es suficiente, no es limitado, pero es por la naturaleza de la prueba, ¿no es claro, cierto? pues Porque es sí. una prueba de opción múltiple, de lápiz y papel, y que tienes que desarrollar en una hora, bueno, 2 horas en 2 días, y es una vez al año, ¿no es cierto? Ujú, El problema es cuando, como dices tú, o sea, se comienza a, digamos, o sea, comienza a crecer como un monstruo esta evaluación nacional, estandarizada, y comienza a ser el referente, pareciera que quiere comenzar a ser el referente obligatorio de los maestros en el aula. Entonces el problema es que los maestros comienzan a entrenar a los niños para hacer esa para prueba, resolver la prueba. así, para salir bien, ¿no es cierto? Y entonces Claro. comienzan, lamentablemente, a poner preguntas de opción múltiple, ¿no? Comienzan a plantear preguntas que tienen que ver solo con los desempeños que se dan en esa prueba estandarizada. Se comienzan a ver solo los tipos de textos que se dan en esa prueba, ¿no? Antes era peor porque la prueba se quedaba en las aulas, se quedaba en las escuelas, pero desde el 2016 o antes, creo, 2002, no, 15 o 2016, creo, las pruebas ya no se quedan, porque precisamente el ministerio se dio cuenta de eso. El Ah, problema es ya. que ya, es como te decía, es un efecto indeseado, ¿no? Ujú, Pero que el ministerio no supo posiblemente hacerle el pare a eso, ¿no? O sea, en una época que se hablaba de evaluación formativa, las evaluaciones nacionales seguían, pero debió haber alguna contraposición, alguna advertencia, algo que hiciera, ojo, que estas pruebas son referentes. Por ejemplo, desde mi punto de vista, no deberían ser pruebas que se aplican todos los años, ujú. ¿no? Es demasiado. O sea, es a cada rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya sabemos del 30 al 31, al 32, al 29, pero, o sea, Por no hay o sea, no dejas respirar. No deja que claro. los profesores comiencen a por lo menos a reflexionar sobre estas pruebas, ¿no? Y poder hacer mejoras. Entonces, ¿qué es lo que le queda a los docentes? Entrenar a los chicos para salir bien, porque no hay tiempo para ni siquiera hacer nuevas propuestas, algunas innovaciones pedagógicas. Entonces, en esa lógica, la prueba, pues, es un referente, ¿no? Es solo un referente. El problema es que cuando lo haces todos los años, ya como que eso de referente se comienza a caer y comienza a Convertirse en convertirse norma. culturalmente incluso en una cosa obligatoria, en un eje Ujú, obligatorio, y además el ministerio no ayuda porque también se le da mucho bombo y platillo, ¿no? ¿Quiénes fueron las regiones que mejor salieron, quiénes peor salieron? Entonces termina siendo ahí como una clasificación, se comienza a clasificar a las escuelas. Cuando, como decía desde el comienzo, esto solamente debe servir para que el sistema se enfoque. ¿Cuáles son aquellas escuelas que están saliendo mal? Bueno, pues, las escuelas rurales. Bueno, tienes que enfocarte entonces en darles mucha más atención a esas escuelas, ¿no? O dentro de las regiones, ¿qué provincias están saliendo mal o qué escuela? Bueno, te focalizas allí, pero es una retroalimentación al sistema, ujú, ¿no? Entonces ahí sí. En cambio, sí, pues es chocante porque estas evaluaciones no dejan que fluya la evaluación formativa. Entonces es como que todas las sesiones, en una época, o sea, faltando 4, 5, 6, 5 meses a veces, todos los chicos en las clases tenían que resolver pruebas de opción múltiple, ¿no? Entonces, y darle su resultado. Entonces era como una estandarización de todos los procesos evaluativos que se hacían en las aulas, ¿no? Y una estandarización además de los certificadores, o sea, se le comienza a dar más fuerza a los certificadores, cuando los certificadores solamente debe ocurrir algunas veces, nada más, lo más importante es lo formativo, ¿no? Cuando dice Eso. certificador, ¿qué significado tiene esto para las escuelas en nuestro país? Este carácter certificador de la prueba.
Cla- significa que entran dentro de ciertos estándares y jerarquías entre las instituciones y a competir por ello, por ese Sí, tipo de pues situaciones. en el fondo se comenzó a tornar en eso, ¿no? O sea, Mm, este, se comenzó los resultados de las evaluaciones, como lo decía el ministerio, ¿no? Comenzaron a hacer una especie de clasificaciones, ¿no? De rankings, de regiones, ¿no? Era inevitable, ¿no? Especialmente si lo haces a cada momento. Entonces, claro, hay una especie de rankings que se comenzaba a hacer, ¿no? O sea, claro, o sea, era una mirada, digamos, una mirada, digamos, que quería hacer algo. O sea, mira, estas regiones le fue mejor, estas regiones le fue peor, entonces estas regiones tienes que focalizar. Pero mm, aparentemente esta interpretación no se daba para afuera. ujú, ¿No? ujú, Entonces, las escuelas quedaban más bien con una interpretación de que, uy, qué mal, mi región está hasta el perno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces se comenzaba a obligar a los estudiantes a rendir pruebas de opción múltiple chiquitas, ¿no? Como entrenamiento, y propiamente te claro. olvidabas de desarrollar la competencia, ¿no? Entonces entrabas en un enfoque certificador de constante Entiendo. calificación, ya también dentro de las aulas. Además que ya sin las evaluaciones nacionales, ya había un enfoque certificador en las aulas, desde los años 90 incluso. O sea, ya había eso Ujú, porque hay estudios a nivel latinoamericano donde Perú no era la excepción y se notaba que en las aulas había un enfoque de estar calificando siempre, de estar corrigiendo, de no tomar en cuenta la retroalimentación. Entonces viene la evaluación estandarizada, las evaluaciones nacionales y refuerza aún más ya ese enfoque esa práctica docente que había en las escuelas, ¿no? ajá, ya lo entiendo mejor. Yo no sé si tú has visto una imagen, un meme, últimamente son muy disidentes de cómo se ven determinados temas importantes en el país de forma incluso humorística, ¿no? Recuerdo uno en el que hay tres niños que están subidos, que uno no llega, tienen una barrera al frente, un niño no puede ver lo que está pasando detrás de la barrera, otro está más arriba y otro no. Las pruebas, se me, se me viene esta imagen a la cabeza en la que solamente ciertos niños con ciertas ventajas pueden ver todo el panorama, ¿no? Mientras que los que no las tienen se quedan detrás de la barrera sin poder ver más allá, ¿no? Se me ocurre esto porque cuando se habla de evaluaciones estandarizadas y masivas, con las características que tú has descrito, a pesar de las intenciones, siempre van a tener ciertos efectos adversos, ¿no? Me Sí. pregunto, además viendo los correlatos, ¿no? Es evidente que si uno revisa un poco los resultados de estas pruebas, lo que resulta es que precisamente las regiones donde hay presencia de lenguas originarias, donde las culturas nativas u originarias están entrando en el proceso educativo o han entrado en el proceso educativo en los últimos años, pero sin que se haya considerado su lengua, sin que se haya considerado su cultura dentro de la escuela. Son precisamente las regiones donde se presentan dificultades en estos niveles de comprensión lectora y la solución de problemas a partir de la comprensión de los textos, etcétera, lo que tú decías hace un rato. Entonces, me pregunto si no hay un poco o no se está tomando esta visión de que más bien las pruebas y la educación tienen que servirnos para que nuestros chicos vean más allá de las barreras, o sea, no sea algo que las enfatice o las asiente, sino que más bien resuelva y permita que personas que tienen diferentes oportunidades, y no hablo de oportunidades en general, sino precisamente en el nivel de la lengua, o sea, no es lo mismo que me dicten las clases en castellano cuando yo soy un quechua hablante de primera lengua, ¿no? Ujú, ujú. Te llevo por ese lado en la reflexión. ¿Qué piensas? Eh, ya, pero bueno, ahora lo que sí hay que tomar en cuenta es que ya desde el 2008, ¿no? O sea, digamos ya hace 16 años, cuando comenzaron las evaluaciones censales, de hecho, desde antes ya había un interés en evaluar en lengua originaria y llegó a hacerse.
¿no? Lo que pasa es que sí nos salieron resultados, que nos estoy hablando de los años 90, 2000, 2000, 2001. Pero ya desde el 2008, ¿no? Que comenzaron las evaluaciones censales, hay una evaluación censal que se dirigen, son pruebas de lectura que son dirigidas específicamente a niños de cuarto grado de primaria en lengua originaria y en castellano como segunda lengua, ¿no? O sea, Mm. eso sí, o sea, digamos, se evalúa hasta donde yo sé en quechua, quechua Cusco Collao, quechua Chanca, Chipibo, Aguajún, Ayánica, ¿no? Ahí hasta donde yo sé son las lenguas en que se evalúa en lengua originaria. No son simplemente traducciones de la prueba de castellano, ¿no? Son pruebas que tienen temas propios, ¿no? De la cultura y también interculturales, es decir, por decirte, ¿no? En una prueba en Chipibo hay temas de la cultura Chipibo, ¿no? Pero también O sea, hay están temas de la cultura contextualizadas. Wajún. Ajá, de temas también de la cultura andina o también de la zona urbana, ¿no? Una cosa así. Y se dan en lengua originaria y castellano como segunda lengua. Ahora, la prueba de castellano como segunda lengua, precisamente para aquellos niños, como dices tú, que tienen por ejemplo, el quechua como lengua materna y el castellano como segunda lengua, son pruebas que tampoco es que sean las traducciones, son totalmente distintos textos, distintas Ujú. preguntas, ¿no? O sea, tú tienes una prueba en Chipivo que es muy distinta a la prueba en castellano como segunda lengua. Entonces, y son apropiadas para el cuarto grado. Entonces, por ejemplo, las pruebas de castellano como segunda lengua tienen un nivel, digamos, de complejidad del texto menor, pues, porque estamos suponiendo que son niños que están aprendiendo el castellano como segunda lengua. Todavía están en cuarto grado. Pues no puede ser equivalente a una prueba de cuarto grado de primaria dirigida a chicos castellano hablantes, ¿no? Sin embargo, los resultados también son bajos, ¿no? A pesar de que están de hecho, algo que Ok. siempre me ha llamado la atención, en castellano salen un poco mejor, incluso que en su propia lengua originaria, ¿no? Ujú. Y ahí hay todo un tema para reflexionar desde factores lingüísticos, desde factores de que el alfabeto no está totalmente homogeneizado, que está en construcción, o que también podemos decir que son alfabetos impuestos, no hay suficientes prácticas letradas, es decir, un niño puede salir mejor en castellano como segunda lengua, a pesar de que es quechua o aymara, porque finalmente tú sales de la escuela y tienes una comunidad más letrada en castellano, ¿no? De Claro, repente poco, pero más en castellano, claro, ¿no? además imagino que la lengua originaria se habla y no necesariamente se escribe. También, Entonces, así es ¿no? otro factor. Entonces, claro, ingresa al aula de forma escrita sin haber pasado por todo el proceso de pronto de adquirir la escritura y la lengua, que es otro proceso, ¿no? Ahora, pero ahí se supone que no, porque se supone que, digamos, o sea, ¿cómo es que el ministerio evalúa estas lenguas, estas escuelas? Son escuelas C y B, y esa Ujú. base de datos de esas escuelas C y B se las pasa el órgano, bueno, la dirección rectora, que es DIGEIVIRA. De DIGEIVIRA, ¿no? La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, es la que dice cuáles son esas escuelas donde los niños tienen el castellano como segunda lengua y hablan otras lenguas originarias. Entonces se supone que en estas escuelas ha llevado todo este proceso de, bueno, sabes que tú puedes hablar, bueno, tú hablas en lengua originaria y poco a poco vamos a aprender el castellano oralmente. Y hay un momento entre segundo y tercer grado que también comienzas a trabajar la escritura, la lectura, y ya por eso es que el ministerio, particularmente la OMC, comenzó a evaluar desde cuarto grado de primaria, no antes, porque el segundo grado todavía está adquiriendo el sistema escrito, ¿no? Entonces, pero claro, se debe a muchos factores, hay demasiados factores, ¿no? Uno es, digamos, el tema letrado, otro es el que tú dices, efectivamente, son niños más acostumbrados a hablar el chipivo oralmente y no están acostumbrados a escribir ni a leer, más que solo en la escuela. O sea, tú Ujú, sales de la ujú, escuela y no encuentras, pues, cosas en chipivo, pero sí encuentras más cosas en castellano. Entonces, fíjate, lo interesante es que a pesar de ser su segunda lengua, salen un poquito mejor que en su propia lengua originaria, ¿no? ujú, Entonces, ujú. hay factores, ¿no? Los profesores también a veces, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema también? Es que a veces las mismas comunidades no se ponen de acuerdo
no se ponen, las comunidades a veces no necesariamente se ponen de acuerdo en cosas del alfabeto, o a veces hay neologismos, ¿no? Yo cuando tuve la oportunidad de estar en la oficina, por ejemplo, los textos se validan, es decir, el especialista en Shipibo hace el texto, por ejemplo, ¿no? Las preguntas y todo esto, ¿no? Y luego ese mismo texto se revisa una traducción castellana de ese texto en esta oficina, y luego se valida con otros maestros chipivos, ¿no? Un Ah, grupo, mira. se coge al azar, ¿no? Como cinco o seis, y se comienza a validar el texto, y ahí tú te das cuenta cómo es que no todos también están de acuerdo con algunos giros, con algunas palabras, qué sé yo, ¿no? Entonces, pocas cosas, pero siempre hay algunas cosas por ahí, entonces se trata de controlar eso. Pero por más control que haya, me imagino que no siempre se puede controlar todo. No Mm, creo que sea tampoco el factor predominante, pero hay como muchos factores chiquitos, ¿no? También que hacen suman. que el niño a veces no necesariamente comprenda los... Una cosa que yo siempre digo también, y lo digo no solo con respecto a las lenguas originarias, sino con el castellano en lengua materna y en segunda lengua, es que las pruebas de lectura en realidad no solamente te están evaluando la comprensión lectora propiamente dicha. Por eso yo a veces no estoy de acuerdo cuando se dice solo el 30% de niños comprenden lo que leen, porque es muy fuerte. O sea, imagínate, un 30, o sea, que el 70% no entiende nada, o entiende muy... Es imposible. Lo que pasa es que estas pruebas no solo evalúan la comprensión lectora, sino también otro tipo de habilidades, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de discriminar entre las alternativas y comparar esa pregunta y esas alternativas con el texto y regresar, Claro. ¿no? Y además es una evidencia por escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te cuento una experiencia chiquita, habían niños que no habían salido bien en preguntas de tema central y de propósito, ¿no? En la prueba S, o digamos, en esta prueba de división múltiple. Sin embargo, luego, digamos, llamamos a estos niños, ¿no? De zona rural, que estaban hablando castellano con segunda lengua, y comenzamos un poco a conversar con ellos sobre los mismos textos. Y entonces, cuando les decimos, a ver, ¿podrías leer el texto? Entonces los niños, porque fueron varios casos, los niños, por ejemplo, algunos leían el texto y se salteaban las preposiciones, o se salteaban los artículos, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno les preguntaba, oye, dime, ¿y qué has entendido del cuento? Él te hacía un resumen perfecto. O sea, había captado las ideas Mm, más importantes del cuento y te las contaba, ¿no? Pero ahí tú tienes una evidencia oral, no una evidencia escrita. Pero a mí no me importa que escrita. sea una evidencia oral escrita. A mí lo que me importa es si comprendo o no el texto. Y este chico había comprendido el texto, a pesar de que no había respondido a las preguntas de opción múltiple, ¿no? Sobre tema central y propósito, pero tenía una inferencia global excelente, ¿no? Entonces, por eso te digo, estas pruebas cognitivas son un referente. Yo no creo que sea el 30%, yo creo que puede ser el 50 o 60. Lo único que te puede decir las pruebas es que sí, pues hay algunas escuelas que le va mejor que a Mejor otras. que Nada otras. más. No, cuestión número, la verdad, a mí me parece imposible que 70% de los chicos, porque además, otra cosa es que incluso en la zona urbana, por ejemplo, ¿no? El chico puede salir mal en la prueba, pero de repente cuando ellos leen sus videojuegos, que es una cosa cultural digamos, de las comunidades urbanas, ahí hay historias. En los videojuegos hay historias que ellos además tienen que entender para poder seguir jugando y entrar a niveles. Ujú, ujú. Entonces los chicos entienden muy bien eso, ¿no? O de repente leen algo que les gusta, una revista de fútbol, y lo entienden también. Entonces, habría que ser bien específico. Estas pruebas son cognitivas y evalúan sobre textos que tienen sobre todo un perfil académico, textos expositivos, textos descriptivos, textos instructivos, ¿no? Algunas cosas también narrativas, pero hay que dejar en claro eso. Entonces, los chicos pueden tener dificultades en este tipo de textos, semiacadémicos o divulgación científica, ¿no? Sin embargo, pueden leer otras cosas, ¿no? Eso debe quedar claro, porque decir a secas, ¿no? Totalmente con un discurso neutro, de que solamente el 35% de estudiantes no comprenden lo que leen, no puedo decir tampoco eso.
porque da pues una noción así como que los chicos pues incluso cognitivamente no dan para atrás ni para adelante, no es cuestión de, son prácticas letradas distintas, son formas culturales de leer y escribir distintas, ¿no? Y hay que tener en claro que las evaluaciones nacionales miden un tipo de comprensión lectora. Ahí está, ese es un tipo de comprensión lectora. ¿Importante? Mm, Sí, es importante también, ¿no? Pero no hay que absolutizar en todo caso esos niveles de comprensión lectora, ¿no? Menos si son evaluaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso, y como te digo, yo creo que no solamente se evalúa la comprensión lectora, se evalúan otro tipo también de habilidades, ¿no? De discriminación, de análisis. Por eso te decía, este chico, o estos sí, sí, chicos sí. comprendían muy bien el texto, pero no les daba pues para el tema de opción múltiple, ¿no? Por eso es que en la escuela es importante la evaluación formativa, porque Ujú, el ujú. niño, digamos, un profesor para saber si comprende el texto, ok, le puede pedir resumen, le puede pedir un organizador gráfico, y él tiene que asegurarse digamos, si le va mal en eso, ok, se lo voy a preguntar oralmente, y de repente ahí sí se nota. Entonces, por eso es que la evaluación formativa en las aulas, la intención de una evaluación formativa es recoger evidencias diversas, no un montón de Claro, evidencias, sino variadas, diversas, que me den una información confiable, precisamente, de si el niño comprende o no comprende un texto, ¿no? Con preguntas abiertas, preguntas cerradas, oral, escrita, que use el texto sobre todo para responder o resolver distintas situaciones, problemas o casos, algo que involucre precisamente al estudiante, ¿no? Y no necesariamente solo preguntas tipo ficha, tipo aséptica, ¿no? Sin ninguna motivación, digamos, de por medio. claro. Y me haces pensar en la tarea del maestro detrás de ello, ¿no? Porque eh, yo me pongo a recordar mis aulas y la diversidad de estudiantes que tenía, ¿no? Y la necesidad de desarrollar, proponerles materiales que los motive por un lado, pero que atienda también esas diversidades, ¿no? Esas Así es. diversidades que hay. Y claro, trasladar o darnos cuenta como maestros que la evaluación no es un proceso final o de cierre, sino un proceso constante de ir viendo o dándonos cuenta cuáles son las habilidades con las que puedo avanzar con mi estudiante para potenciar aquellas en las que va más lento, ¿no? O aquellas que le son más dificultosas. En tal sentido, a nosotros como institución nos preocupa particularmente el tema intercultural, ¿no? Entonces, un aula también no solamente presenta a estudiantes con diferentes habilidades, sino también con diferentes procedencias culturales y por tanto también comprensiones del mundo, ¿no? Que es importante, pensado desde la evaluación, desde este tipo de evaluaciones, para atender esta gran diversidad cultural y formas de ser, de estar en el mundo, ¿no? ¿Se atiende la La, diversidad cultural cuando se aplican este tipo de evaluaciones? digamos, las pruebas estandarizadas, digamos, no van por ahí, ¿no? Como te decía, son pruebas Ujú. cognitivas. He leído el último informe que ha salido creo anteayer y ahí se sinceran y son pruebas cognitivas simplemente, ¿no? Pero digamos, lo único que sí se cuida, ¿no? En estas pruebas estandarizadas es que, por ejemplo, los textos no tengan un sesgo urbano o rural, ¿no? Me refiero a aquellas pruebas dirigidas digamos, a los niños de educación básica regular, de lengua materna castellana, ¿no? O sea, se cuida que los textos, por ejemplo, pues no traten sobre cosas digamos, muy urbanas, ¿no? Que no tengan sesgo, son además, digamos, validadas además por otras direcciones del ministerio, una de ellas es Vira también, ¿no? Y las direcciones de primaria, de secundaria, entonces sí se cuida eso, ¿no? Es inevitable, por ejemplo, y ahí sí yo tendría mi reparo en aquellas preguntas de significado, es decir, a veces Ujú, ujú. legítimamente se hace la pregunta de ¿qué significa esta palabra? ¿No? En el contexto de la lectura.
no acudiendo a diccionario, sino que en el contexto se le pregunta al niño qué quiere decir esta palabra en el contexto y se le pone pues las alternativas. Entonces, se asegura en todo caso, eso sí, que esa palabra, o sea, que las pistas que rodean ese texto, esa palabra en el texto, tengan suficiente información para que el niño pueda inferir ese significado, ¿sí? Eso se asegura, ¿no? ¿Qué tanto se asegura? Bueno, habría que ver las pruebas, habría que ver los informes, pero igual, por ejemplo, yo no haría ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? De Ujú. significado. Ni siquiera es cultural, sino también es, de repente el niño ya sabe el Mm, significado sin tener que ver las pistas, entonces eso no me asegura que está comprendiendo, o que haya una comprensión inferencial, es simplemente un conocimiento que él ya claro. tenía, un saber previo. Entonces, ahí hay un poco la... Pero en todo caso, a lo que voy es que estas pruebas cuidan, en ese sentido, que no tengan sesgos urbano, rural. Incluso en el programa estadístico se comienza a veces a hacer diferencias entre qué dificultades han tenido los niños andinos y los niños amazónicos frente a determinadas preguntas o textos, por ejemplo. ¿No? Me Mm, parece súper interesante. Entonces ahí se identifica en la piloto. Antes que pase a la definitiva, en la piloto se identifica, a ver, porque puede haber sesgos, o sea, por más que haya cuidado. Entonces en este sistema estadístico se ve esto. Pero no, pero lo que pasa es que o sea, la limitación de esta prueba es que no aborda pues los temas culturales, porque no es una prueba formativa, pero en mm, el aula sí debería haber eso, ¿no? Entonces, por supuesto, no te puedes quedar solo con lo intracultural. Entonces, pongo un ejemplo ahorita, claro, estoy de los acuerdo. Watuchi, por ejemplo, ¿no? Los Watuchi son adivinanzas muy propias de algunas comunidades andinas, ¿no? Son como adivinanzas que además proponen los mismos niños, ¿no? Cuyas respuestas además son diversas, cada comunidad puede tener distintas respuestas frente a una misma adivinanza, etcétera, y además la forma de construcción de estos Watuchi, ¿no? Son muy interesantes, o sea, son muy digamos, distintos a una adivinanza convencional, occidental, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que haría, no? Bueno, yo traería esos Watuchi, o sea, yo traería ese saber previo cultural que tienen los niños, además, no el mundo adulto solamente, sino los niños, la práctica que hacen los niños en estos Watuchi, además, es súper bacán porque ellos mismos lo construyen. No es como la adivinanza occidental, que Claro, es el adulto el el que que te construye. introduce, ¿no? En eso. Ellos mismos construyen. Y además discuten, conversan, se dan la contra, no, esa no es, por qué dices que es eso, etcétera, etcétera. Hay toda una reflexión. Lamentablemente en las escuelas, en muchas escuelas solamente lo utilizan como una entrada en calor para luego pasar a Ujú, la, ujú. es de verdad, la clase, ¿no? O para entretener a los chicos en los recreos, pero no se lo incorpora dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay que incorporarlo. No te vas a quedar tampoco con los guatuchis, pero tienes que valorar esa práctica cultural, pues es una práctica cultural de lectura distinta, ¿no es Claro, cierto? Y en base a eso, tú introduces la adivinanza convencional occidental y estableces semejanzas, diferencias, pero no puedes dejar, o sea, tienes que valorar primero la práctica cultural, entrar a la clase, ¿no? Y luego ver, ah, mira, también hay otro tipo de adivinanzas y establecer una relación, si es que hay un conflicto, una armonía y asumirlo, o sea, darle todo, ¿no? Todas las variables. Entonces, o en en la zona amazónica, ¿no? Tú tienes los tipos de textos, las canciones, por ejemplo, que además tiene distintos tipos de canciones, ¿no? Canciones religiosas, canciones, hay varios tipos de canciones, traerlo también a la clase con el sabio, hablar de eso, pero tampoco te quedas ahí, porque si no sería pues solamente intracultural, entonces ver cómo se relaciona eso con las canciones que escuchas en la radio, las canciones convencionales, etcétera, etcétera, y el tema es que haya una frecuente relación, ¿no? Entre estas cosas que tampoco tienen que armonizar, no necesariamente. claro. Eso ya es decisión y reflexión crítica del niño, no del adulto. Ahí el Exacto. niño verá con qué se queda, con qué no se queda, qué le parece, qué no le parece, y nosotros como adultos tendremos que asumirlo. Pero nosotros tenemos el deber como adultos y docentes darles el abanico, digamos, ¿no? De prácticas culturales, ¿no? De lectura y De escritura, herramientas, de prácticas que les ayuden a la herramientas. comprensión de Sí, distintos tipos de textos, ¿no?
Así es. Bueno, tenemos que ir cerrando. Quiero hacerte una última pregunta y te pido que seas lo más concreto posible. Si nos puedes decir, o sea, estamos en el puesto 64, tengo el dato aquí, de 77 países en comprensión lectora. O sea, estamos en un puesto bastante bajo, ¿no? Eh, ¿Qué características qué debe cambiar el maestro para, para que salgamos un poco de este puesto y vayamos subiendo en la comprensión lectora a nivel mundial? Si se te ocurren tres cosas que el maestro deba incorporar o cambiar en sus prácticas para avanzar en ese proceso, sería interesante escucharte. Ok, en primer lugar, darle un abanico de diversidad textual a los estudiantes, ¿no? En primaria se enfatiza mucho las narraciones y descripciones y las recetas, ¿no? De ahí no se Ujú, sale. Entonces, lo que hay que proponer es que se comience a enriquecer esa diversidad textual, ¿no? Que, digamos, se acuda a diarios, a revistas, a periódicos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay historietas, noticias, avisos, etcétera. O sea, hay mucha diversidad de texto, especialmente en esta época, ¿no? Y con respecto a ese primer punto en lo textual, es la intertextualidad. Es decir, los chicos deberían estar acostumbrados a relacionar cosas, ¿no? Es decir, ya no quedarse con un solo texto o una sola mirada, sino, por ejemplo, dos miradas distintas sobre un mismo tema, ¿no? Darle con más fuerza a los textos argumentativos, expositivos, ¿no? De distinto tipo, ¿no? Eso, y por supuesto, ¿no? Para eso yo tengo que tomar como punto de partida sus prácticas de lectura y escritura, ¿no? Solo ujú, como punto de partida, porque no es que yo quiera institucionalizar las prácticas de lectura que ellos tienen autogeneradas, ¿no? Que son prácticas vernáculas propias de ellos. Ese es su mundo. El mundo del videojuego es el mundo de ellos en la zona urbana. Puedo partir de eso para trabajar un texto argumentativo sobre los beneficios y perjuicios de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Pero eso, y luego las preguntas, ¿no? Las actividades, las tareas, las preguntas, es necesario que sean tareas donde, desde mi punto de vista, predominen simplemente las preguntas de reflexión, las preguntas críticas. Porque cuando hago ya preguntas o actividades críticas, ya estoy tomando en cuenta las otras dos capacidades, tanto la literal como diferencial. Hay mucho predominio de las... Primero voy a poner, por ejemplo, de 10 preguntas, voy a poner 6 literales, 2 inferenciales y al final una crítica, ¿no? mm, Como que es ya lo último. Cuando es al revés. O sea, primero tengo que hacer preguntas de reflexión porque las preguntas de reflexión no me va a caber solamente en dos líneas o voy a marcar una alternativa. Una pregunta, una verdadera pregunta de reflexión me va a exigir una respuesta más desarrollada, más pensada, más volver al texto, también a mis saberes previos, confrontarlos, etc. Entonces ahí está todo. O sea, yo no tengo por qué entrenar a los chicos en evaluaciones de acción múltiple, porque las evaluaciones de acción múltiple simplemente ya recogen todo lo que yo he aprendido de forma adecuada, ¿no? ujú, ujú, Eso básicamente. Y una última cosa es que tampoco es que hay que darle mucho énfasis a PISA, porque la prueba PISA en principio es una prueba para, o sea, nació como una prueba para países ricos, ¿no? claro. Y entonces comenzó en el 2001 lo que se llama PISA Plus, que es como decirle, bueno, tu país también si quieres puedes venir acá para ver cómo están tus resultados, pero básicamente es una prueba dirigida a países ricos que ya muchos países han comenzado y entonces hay que ver también la diferencia sociocultural y económica que hay entre los países. Entonces, y ojo también, es que no participan todos los países del mundo. No puedo decir que Perú está en esto en los países del mundo porque no participan todos. Participan en realidad la mayoría de países, son los países que tienen mayor riqueza, ¿no? Eso, ojo también con eso. Entonces también es un referente, así como la nacional es un referente y tampoco es que hay que, digamos, ponerlo así en la cresta, ¿no? Además que es una prueba, sí, por ejemplo, que tiene harto sesgo cultural. Ese sí, esa prueba PISA sí tiene harto sesgo cultural porque ahí se nota, o sea, el tipo de textos, por ejemplo, son como que, por ejemplo, hay textos financieros, porque son países que ya culturalmente están acostumbrados los niños y adolescentes a sacar
tarjeta de crédito, sus cosas, ahorrar y toda esta cosa, ¿no? Acá no, pues, acá no hay, acá, Claro, acá no hay eso, no hay esa práctica cultural, claro. entonces imagínate, ¿no? Entonces PISA sí no cuida para nada el tema cultural, por lo menos las evaluaciones nacionales sí lo hacen, ¿no? Eso sí, O- ¿no? Pero igual, o- PISA es un referente, ¿no? Ok, Fernando, mira, podríamos, y tú sabes que entre maestros el tema de evaluación siempre ha sido el tema, ¿no? Mm. Y claro, se me quedan varias cosas por conversar, más que dudas, y me ha parecido muy interesante todo lo que nos has planteado. Nos dejas pensando en la necesidad como maestros, concentrarnos y cuidar muchísimo nuestras evaluaciones formativas dentro de aula, para que de esa manera las pruebas estandarizadas o masivas eh, no terminen abrumándonos, ¿no? Y rompiendo una dinámica natural del desarrollo, del Ah, crecimiento de un niño, ¿no? No tiene, o sea, los niños no tienen por qué adquirir todos al mismo tiempo la capacidad de leer, etcétera, ¿no? Cada uno sabemos esto, ¿no? Que estas diversidades, estas comprensiones además son complejas, ¿no? Precisamente por los estadios de desarrollo en el que encontramos a nuestros chicos. Muchas gracias, Fernando. ok. Gracias, Pavel, Ya te gracias. invitaremos Gracias. seguramente una siguiente vez para seguir conversando. Está Gracias. bueno, gracias. Saludos, saludos a todos. Gracias. Saludos. Bueno, muchas gracias, queridos seguidores. Con este programa cerramos el ciclo Detrás de las Palabras. Esto es el programa Mincaricuy, organizado por la Escuela de Educación Superior Pugliasunchis y que se encuentra auspiciado por LED. Buenas noches.